Bueno, estamos aquí en vivo eh, para compartir la palabra del Señor en esta noche. Estamos dando la bienvenida a los hermanos que ya se están conectando con nosotros y en esta noche vamos a tener un mensaje eh, sobre la renovación del pensamiento. Como cristianos debemos renovar nuestros pensamientos con los pensamientos que están en la palabra de Dios. Este es el tema de esta noche. Tres pasos para renovar el pensamiento. Y de tal manera que nos acomodemos como hijos de Dios a los pensamientos de nuestro Dios y Padre. Entonces Dios nos ha dado sus pensamientos para que pensemos de acuerdo a cómo Él piensa. A alguien le parecerá como de pronto atrevido pensar que podemos pensar como Dios, pero no es atrevido porque los pensamientos de Dios nos han sido revelados por Él a través de la Biblia. Y en la Biblia encontramos el pensamiento de Dios, sabemos cómo Dios piensa y cuáles son los pensamientos que Dios ha revelado para nosotros, para que pensemos de acuerdo a ellos. Y cuando estamos en esa comunión con Dios, en esa comunión de pensamiento, entonces nosotros podemos perfectamente experimentar milagros de parte de Dios. Bueno, ya damos la bienvenida a Juan David Bernal, allí en la ciudad de Tunja. Le bendecimos y saludamos también a su familia, que es también nuestra familia. Saludamos a Martica Cárdenas. También, bueno, ya se han venido conectando más personas y amigos a esta transmisión, entonces les damos la bienvenida. Bien, vamos a iniciar y luego al final les estaremos saludando a todos los demás hermanos que se conecten con nosotros. Queremos conservar precisamente la línea del mensaje a fin de que no tengamos interrupciones. Entonces, vamos a empezar con una oración. Oremos al Señor dándole gracias. Usted puede, estimado amigo oyente, hacer una oración allí, donde te encuentras, y darle gracias a Dios por la vida, por la salud, darle gracias a Dios por la familia, por muchas cosas. Debemos estar agradecidos con Dios por el alimento, por el vestido, tantas cosas que muchas veces al tenerlas continuamente no nos damos cuenta de que vienen de su mano. Pero cuando a veces hay necesidad y vemos la mano del Señor supliendo, entonces podemos reconocer que ciertamente Dios es un Dios bueno que nos suple todas nuestras necesidades. Bien, entonces oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar meditando en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea revelando esta palabra a nuestro corazón, Padre Celestial, y que a través de esta palabra crezca la fe en nuestro corazón. Que nuestros pensamientos sean renovados con tu palabra. Que tus pensamientos, oh Dios, vengan a nuestro espíritu y nosotros podamos en nuestro espíritu estar pensando conforme a tu voluntad, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, también que la presencia de Jesús sea revelada por tu Espíritu en cada hogar, con cada persona que está en comunicación con este mensaje. Te pido, Señor, que a través de esta palabra, de este video, tú hables a su corazón y que tenga una experiencia contigo, porque tú eres real, Señor. Gracias, Señor. Algunos han deseado conocerte y este es el momento que tú has preparado, Señor, para tocar sus vidas, para manifestarte con ellos, declarándoles tu amor y tu realidad, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, empezamos por decir que cuando creemos en Jesús, por la predicación del Evangelio, porque es a través de la predicación del Evangelio que escuchamos acerca de lo que Jesús hizo, que conocemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores.
y conocemos entonces que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra que oímos, nos redarguye de nuestros pecados y sentimos la necesidad de venir a Dios en arrepentimiento e invitar a Cristo a que entre a nuestro corazón y que nos lave con su sangre preciosa. Bueno, cuando lo hacemos, entonces en nosotros experimentamos un milagro que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, en ese nuevo nacimiento nuestro espíritu es hecho nuevo. Dice la palabra del Señor allá en Ezequiel 36, 25, que Él lava nuestro corazón, que Él nos lava con agua limpia, es decir, con la palabra. Y también dice que nos da un nuevo corazón y que pone su espíritu en nosotros. Así que somos hechos nuevas criaturas. Pero lo que se hace nuevo en nosotros es exactamente nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que edificar nuestra vida espiritual con la palabra. El apóstol Pedro dice que somos, cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, somos como niños recién nacidos, que necesitamos de la leche espiritual. Y con esta leche espiritual se refiere a la palabra de Dios. Porque a través de la leche espiritual, que es la palabra, podemos crecer nosotros en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad y en la fe. Entonces, a partir de nacer de nuevo, nosotros tenemos que entrar a renovar nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla de la necesidad de renovar nuestro pensamiento. Y Romanos 12, 2, vamos a leer aquí en la palabra, en la Biblia, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, pueden buscarlo ahí. Les invito también a que estos videos, los que estaremos transmitiendo esta semana a las 7 de la noche, usted se acompañe de una Biblia y ojalá pues pueda buscar pronto en la Biblia los pasajes. La mejor manera de buscar rápidamente en la Biblia, porque la Biblia es una biblioteca, entonces debemos saber el orden de esos libros y podemos memorizar el orden de los libros y de tal manera que podemos saber exactamente dónde encontrar rápidamente un pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos que cuando el Señor nos rescató, dice que nos rescató del mundo, de la corriente del mundo, en la cual estábamos siendo arrastrados por la corriente del mundo conforme a los pensamientos de Satanás. Y aquí en Romanos capítulo 12 nos habla acerca de renovar nuestros pensamientos. Dice que no os conforméis a este siglo, o sea, a la manera de pensar del mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nuestros pensamientos son renovados cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando leemos la Biblia. Es la forma en que los pensamientos de Dios van siendo imprimidos por el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro mismo espíritu. Es cuando leemos la palabra y meditamos en ella, porque a través de la palabra Dios nos habla. A través de la palabra los pensamientos de Dios vienen a nuestros pensamientos. Cuando leemos acerca de los milagros de Jesús, de los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento, entonces al leer esos pasajes nuestro pensamiento comienza a ser renovado y comenzamos a pensar que pues que para Dios todo es posible. Pero pasamos más adelante de saber que no solamente para Dios todo es posible, sino también para el que cree. Y eso se refiere a nosotros. Si nosotros creemos,
al que cree todo le es posible. Son palabras de Jesús, es la promesa de Jesús para nosotros. Así que nosotros para creer en que Dios puede obrar milagros, necesitamos renovar nuestro pensamiento. ¿Y dónde encontramos esa materia prima para renovar nuestros pensamientos? Pues en la lectura de la palabra. Ahí encontramos nosotros los pensamientos de Dios, que son los pensamientos que usa el Espíritu Santo para renovar nuestra forma de pensar. Porque recuerden ustedes que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Jesús lo dijo, que estábamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús dijo, Padre, guárdalos del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por lo tanto, aunque estamos en el mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y al ser ciudadanos del reino de los cielos, tenemos una cultura diferente. Tenemos una forma de hablar diferente a la del mundo. Tenemos una forma de pensar y de ver las cosas diferente a como el mundo las ve. Y esto es lo que nos da la victoria, en la que nos concede paz en medio de la tormenta. Esta cultura del reino es la que nos da la victoria sobre los ataques que tenemos de Satanás. Y especialmente debemos de saber que los ataques del enemigo son ataques a través del pensamiento. Eso lo dice la palabra del Señor en Corintios. En 2 de Corintios capítulo 10 dice que nosotros tenemos una lucha que es directamente contra el enemigo, y en la cual ahí el campo de batalla es el campo de los pensamientos. Dice la Escritura que en 2 de Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra pelea, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Al decir que no son carnales, significa que no peleamos contra el diablo con argumentos humanos, ¿sí? Que no peleamos con argumentos y sabiduría humana, sino que nosotros deshacemos, dice fortalezas, pero esas fortalezas de que habla aquí la palabra dice derribando argumentos, dice sino fortalezas en Dios para la destrucción de fortalezas, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Vea, ¿qué son los argumentos? Pensamientos que vienen a nuestra mente. Cuando nos encontramos en diferentes circunstancias que, como estamos en el mundo, hay diferentes circunstancias que nos son una tentación para que nosotros actuemos como actuaría una persona natural. Es decir, usando una forma de razonamiento del hombre natural. Pero nosotros, recordemos, estamos en un nivel diferente. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y debemos tener un pensamiento renovado y no pensar en términos naturales. Por eso dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? Llevando cautivo los pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Pues los pensamientos racionales. Llevando cautivo bajo los pies de Cristo la forma de pensar como piensa el mundo. Nosotros no, ya somos personas del reino de los cielos, ciudadanos del reino, y nuestro pensamiento tiene que estar renovado. Así que no podemos pensar como piensa el mundo. El mundo se mueve a través de un pensamiento racional y considera lo espiritual, lo considera locura, pero nosotros debemos de tener un pensamiento no natural, no racional en muchas cosas. Pues utilizamos el pensamiento racional en muchas ocasiones también, porque estamos en el mundo y nos movemos en este mundo, pero hay situaciones que demandan que nosotros
utilicemos más allá de un pensamiento racional, un pensamiento con sabiduría divina, o sea, los pensamientos de Dios. Bien, entonces, la voluntad de Dios la conocemos por revelación que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra, de la meditación en la palabra, en la Biblia. Así es como vienen los pensamientos de Dios a nuestro espíritu. Y esos pensamientos van quedando ahí, en la medida que meditamos en la palabra, que alimentamos nuestro espíritu con la palabra, van viniendo a nosotros, a nuestro espíritu, pensamientos de Dios y quedan grabados. Y el Espíritu Santo usa esos pensamientos que quedan grabados en nuestro corazón, nos lo recuerda y se convierten en lo que se llama la palabra rema. Es decir, hay situaciones que nosotros vivimos, situaciones difíciles, y en ese momento necesitamos una palabra de Dios, y esa palabra de Dios viene a nuestro espíritu porque el Espíritu Santo la recuerda. Una promesa de Dios viene a nuestro espíritu y nos la recuerda. Entonces nosotros nos acogemos a esa promesa y creemos en Dios y derribamos toda circunstancia difícil para nosotros. Bueno, quiero darles un testimonio aquí sobre esto, de cómo es que vienen los pensamientos de Dios en una situación específica a nuestra vida. Yo estaba estudiando en la universidad y estaba en un laboratorio de química y bueno, estaba conectando allí un Erlenmeyer lavador de gases. Entonces lo conecté al mechero, pero la manguera estaba un poco cristalizada. Entonces la torsión se trasladó hacia el frasco y lo volteó y se rompió, y ese frasco era pues un Erlenmeyer con desprendimientos laterales, así que era un frasco valioso. Y los compañeros pues de una vez me responsabilizaron a mí. Dije, Eche, tú lo rompiste, tú lo pagas. Eran unos compañeros de Barranca y de la costa y tenían ese acento. Entonces, Eche, tú lo rompiste, tú lo pagas. Y bueno, eso instantáneamente yo me atemoricé, porque me tocaba responder por eso y no tenía dinero. Pero en ese instante escuché precisamente la voz del Espíritu Santo. Y escuché en mi interior la voz del Espíritu Santo que me dijo, Dios proveerá, dijo Abraham. Y entonces yo le respondí al Espíritu Santo, y yo también lo digo, Dios proveerá. O sea, tuvimos un diálogo ahí con Dios en un instante. Y eso me impartió una fe extraordinaria y una tranquilidad. Entonces yo les dije a los compañeros, no se preocupen, pidan otro y yo respondo por este. Y me hice cargo, firmé un vale por ese aparato, se pidió otro y seguimos sin ninguna dificultad en el laboratorio. Y bueno, cuando llegó el momento de cancelar ese aparato, entonces que fue a final de semestre cuando necesitaba matricularme para el siguiente semestre y necesitaba estar a paz y salvo, entonces pues yo no tenía todavía el dinero. Pero Dios obra cosas sorprendentes. El Señor me abrió puertas para un trabajo en la misma universidad y entré un 18 de enero del año 73 a trabajar con la universidad y en ese tiempo me pagaban 1,000 pesos, que eso era pues bastante dinero. Entonces me pagaron a final el 31 de enero me pagaron, del 18 al 31 me salieron 454 pesos. Y con ese dinero viajé a Bogotá y mandé a hacer ese aparato, me costó 250 pesos. Y vine y lo entregué, y sin ninguna, pero lo que les digo, jamás estuve preocupado durante todo el tiempo ni siquiera me vino al pensamiento de que tenía esa deuda pendiente. Y cuando llegó el momento de pagarla, pues Dios me dio ese trabajo y me suplió precisamente esa necesidad.
Entonces eso es un pensamiento renovado, creer que Dios ciertamente obra milagros y atiende, está pendiente de nuestras necesidades. Yo sé que Dios está pendiente de mis necesidades y que aún antes de que yo le pida, Él ya está trabajando para suplirme. Y bueno, entonces así es como vienen los pensamientos de Dios a nuestro espíritu. Cuando Dios nos habla con la misma palabra, nos recuerda. El Espíritu Santo nos recuerda entonces frases de la Biblia, pensamientos de la Biblia. Entonces, así es como se comunica Dios con nosotros, a través del pensamiento. Ese pensamiento que viene a nuestro corazón, es decir, a nuestro espíritu. Es en nuestro espíritu que escuchamos la voz del Espíritu Santo. Pero es importante que vayamos renovando nuestra mente con la lectura de la palabra. Si usted no renueva sus pensamientos, pues no le permite a Dios que le hable, ¿sí? Es importante entonces renovar nuestra manera de pensar. Recordemos que la misma conversión demanda de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento lo define la Biblia como un cambio de pensamiento. Allá en Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Pero notemos que arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es dar 180 grados y volverse hacia Dios. Ese es, entonces, nuestra vida nueva en Cristo comienza por un cambio de pensamiento y debemos continuar renovando nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que, bueno, aprendemos de la palabra. En la palabra de Dios encontramos nosotros los elementos para ir renovando nuestro pensamiento. Y quiero hablarle de tres argumentos o tres elementos para que renovemos nuestra manera de pensar. Y la primera es que cambiar la actitud de pensamiento negativa por una actitud de pensamiento positivo. Y yo siempre he dicho, nadie que confíe en Dios puede ser negativo. Es como una incoherencia que uno tenga su confianza en Dios y sea una persona negativa. No entiendo, no comprendo cómo un creyente que conoce a Dios puede ser negativo. No, tenemos que ser personas positivas. Y yo encuentro a través de la Biblia muchas expresiones y pensamientos de Dios que nos invitan a ser positivos. Recuerden ustedes allá los dos espías de lo cual hablamos en un video pasado. Dice que Josué y Caleb tenían un pensamiento renovado, pensamiento positivo. Ellos vieron dificultades en la tierra, vieron gigantes inclusive, pero dijeron, vayamos y tomemos posesión de la tierra, más podremos nosotros que ellos, porque con nosotros está nuestro Dios. Así que no los temáis. Y ellos para nosotros son pan comido. Así habla una persona que tiene un pensamiento renovado, que tiene su pensamiento, que ha cambiado esa forma negativa de pensar por una forma positiva. Pero también ahí en ese pasaje de Números 14 encontramos el pensamiento de hombres que no han renovado su pensamiento. Y entonces ellos dicen, no podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, no tienen presente a Dios en sus pensamientos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que se llenan de temor, se llenan de angustia. Y eso mismo en este tiempo, precisamente este mensaje, nos ayuda para vivir este tiempo de cuarentena. ¿Y qué es lo que estás pensando? ¿Cómo estás pensando ahora mismo en esta situación en que estamos en la cuarentena? Pues yo
pienso que esto es temporal, que llega el momento en que vamos a salir de esta situación. Recuerden ustedes que China y Corea pues ya han vuelto completamente a sus labores normales y, y eso mismo va a acontecer aquí en Colombia, pero yo les digo que China y Corea no fue su tecnología, no fue su ciencia lo que lo sacó adelante. Lo que pasa es que en Corea y en China hay un número creciente cada vez más de millones de personas que se han vuelto del budismo, del taoísmo y se han convertido a Dios. Y son creyentes firmes, personas que son edificadas en esta palabra de fe y tienen un pensamiento positivo. Y ellos han orado a Dios. Se imaginan, millones de creyentes en Corea se levantan a las 4 de la mañana y oran. Y naturalmente Dios oye la oración y Dios responde a la fe del pueblo. Y así, también en Colombia tenemos ya un número creciente de creyentes, de cristianos y cristianos de fe, cristianos que creemos que Dios cambia las situaciones de la noche a la mañana, puede cambiar una situación. Entonces, yo creo personalmente y este pensamiento creo que lo tienen multitudes, aún millones de cristianos en Colombia, de que esta situación es temporal y que pronto pasa. Así que no me preocupo y no me pongo a pensar, bueno, ¿y qué pasa si se va a extender esto hasta diciembre? Porque algunos están pensando, y ya lo han dicho, a través de medios de comunicación se oye que pues las palabras de personas que hablan en términos pues racionales, como piensa el mundo. Pero nosotros no estamos llamados a pensar como piensa el mundo. Si vamos a través de los pensamientos del mundo, sí, vamos a decir, bueno, sí, esto va a durar muchos meses. ¿Y qué vamos a hacer cuando ya se gaste el dinero, cuando no haya dinero para comprar, salir al supermercado? ¿Qué vamos a hacer? No, creamos que esta situación, y quiero que usted, estimado oyente, los creyentes están conectados, compartan este mismo pensamiento, esta fe, de que esto es temporal y que pronto vamos a salir de que ya no va a haber más contagios en Colombia y que los contagios las personas que están contagiadas pues se van a recuperar y ya vamos a tener a Colombia libre y vamos a poder volver a nuestros... naturalmente va a haber cambios, pero cambios positivos. Yo pienso que va a haber cambios positivos. Yo pienso que también va a haber cambios en la forma como se manejan muchos gobiernos. Ese esquema de gobierno oposición tiene que cambiar por gobierno colaboración. No sé por qué, de dónde salió esa situación de que el partido que pierde, que no ganó las elecciones, tenga que estar oponiéndose al gobierno, estorbando al gobierno. Si todas las personas que se nombran en un congreso deben velar es por el bien del país. Esa es una forma positiva de pensar, todos colaborando por el bien de una nación y no todos un grupo pensando a ver cómo le pone zancadilla al que está en el gobierno para hacerlo quedar mal y entonces no es la forma. Bien, pero volviendo aquí, nosotros debemos de cambiar de ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Entonces, usted puede decir, esta situación no va a durar mucho, porque hay un Dios que puede cambiar la situación de la noche a la mañana. Y entonces, pues sencillamente oremos, unámonos a todos aquellos que están esperando un milagro de parte del Señor. Bien. Encontramos un pasaje aquí, porque siempre predico con la palabra. O sea, me gusta sustentar lo que estoy predicando con lo que dice la palabra. Es decir, lo que estoy predicando lo he tomado de la palabra.
O sea, no uso la palabra para sustentar un pensamiento, sino que dejo que la palabra revele pensamientos para nosotros. Entonces, este pensamiento está aquí en la palabra del Señor, de pasar de una actitud negativa a una actitud positiva. Dice Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, es un pasaje que nos muestra un milagro del Señor. Es cuando Jesús caminó sobre las aguas. Notemos que ahí, con solo escuchar este hecho de que Jesús caminó sobre las aguas, pues ya muchos pensamientos se niegan a aceptar esto. Imposible. Eso no es natural. Pues es que ningún milagro es natural. Los milagros son sobrenaturales. Por eso es que son milagros, porque son hechos sobrenaturales. Entonces, dice la palabra que en Marcos 6:45 enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todo le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Entonces, aquí encontramos nosotros este pasaje. Jesús envía a los discípulos en la barca para que pasen a la otra ribera. Pero el viento les era contrario y ellos estaban remando con gran fatiga. Y llevaban, pues, más o menos, calculo que desde las 6 de la tarde el Señor los despidió para que se fueran al otro lado. Y eran las 3 de la mañana cuando el Señor vino a ellos. Imagínense cuántas horas ellos estaban remando para poder llegar al otro lado. El viento les era contrario, así que estaban agotados. Y tienen esa tremenda sorpresa de ver que un hombre viene caminando sobre las aguas. Entonces, pues eso era algo que ellos, su pensamiento racional, no lo podía aceptar y la única conclusión que tuvieron era que era un fantasma. ¿Quién más podía caminar o aparecer sobre las aguas? Ellos dijeron un fantasma y se llenaron de miedo, pero el Señor les dijo, no soy ningún fantasma, soy yo, no temáis, tened ánimo. Y entonces entró en la barca y el viento se calmó y bueno, entonces aquí vemos vemos este pasaje en el cual Jesús está caminando sobre las aguas. Pero cuando el Señor hace algo y los milagros que el Señor hizo, Él dijo que nosotros también los podíamos hacer. Y entonces Pedro le dice al Señor Jesús, si eres tú, eso está en Mateo capítulo 14, versículo 28. Si eres tú, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Y bueno, ese era un pensamiento renovado en Pedro. Pedro siempre era un hombre impulsivo. Y bueno, él vio a Jesús caminar sobre las aguas y dijo, yo también quiero hacerlo, Señor. Manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Y entonces el Señor Jesús le dice, ven. Y Pedro caminó 2, 3, 4 pasos hasta el borde de la barca y se lanzó al mar. ¿Y qué pasó? Pues no se hundió, porque él se lanzó sobre la palabra de Jesús, creyó la palabra de Jesús que le dijo, ven. Y tenía un pensamiento en ese momento, un pensamiento renovado, un pensamiento positivo.
y él comenzó a caminar sobre las aguas. Vea, entonces ocurrió otro milagro. Un milagro era el de Jesús caminando sobre las aguas. Y este era otro milagro, que Pedro caminara sobre las aguas. Y, y lo estaba haciendo. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pero luego empezó a pensar, a mirar el viento, a sentir el viento que soplaba, ese viento frío. Y luego también quitó sus ojos de Jesús y empezó a mirar las olas que subían y bajaban. Y él empezó entonces a cambiar su manera de pensar. Dijo, no, un hombre corriente no puede caminar sobre las aguas. Y cambió de manera de pensar y empezó a hundirse. Cuando él cambió de pensamiento, empezó a hundirse. Y tuvo que clamar a Jesús, 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 sálvame. Y el Señor vino y le dio la mano, lo sacó del agua y se vinieron caminando nuevamente hacia la barca. Y el Señor le dijo, hombre, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Entonces, la duda es que es un cambio de pensamiento. Él tenía un pensamiento positivo fundamentado en la palabra de Jesús, pero luego cambió de pensamiento al mirar las circunstancias. Y eso nos pasa a nosotros. A veces cuando estamos en esa comunión con Dios, hemos venido leyendo la palabra, tenemos nuestra fe activa, nuestra fe bien alimentada. Y entonces no dudamos y nos enfrentamos a grandes retos porque tenemos esa confianza puesta en Dios, nuestro pensamiento está positivo en Él. Con Dios todo lo podemos, Él está con nosotros. Entonces tenemos ánimo. Pero entonces a veces decaemos, quitamos la mirada de la palabra del Señor, quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias y empezamos a pensar en forma racional, ¿sí? Y entonces nuestro pensamiento se va de positivo a negativo y ahí comenzamos a fracasar. Ahí es cuando comienza la queja, ahí es cuando comienza la angustia, ¿sí? Porque comenzamos a mirar las circunstancias. No miremos las circunstancias. Por ejemplo, muchas personas están ya ahora mismo angustiadas y pensando para mañana. ¿Y mañana qué vamos a comer? No hay alimento en nuestra casa. Hoy nos comimos lo último que quedaba. ¿Qué vamos a hacer? Pero si usted sencillamente comienza a creerle a Dios que Dios puede obrar un milagro, que el Señor dijo, no te afanes por el día de mañana. Y usted dice, no me afano, le cree a Dios, no se angustia. Créame que Dios hace algo, ya está trabajando para hacer algo por usted y no te va a faltar. Y Dios obra milagros en este tiempo. Es decir, Dios nunca ha dejado de manifestar sus milagros. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no hay ninguna tiniebla, ninguna oscuridad en Él. Lo que Él ha prometido se mantiene. Para siempre permanece la palabra de Dios en los cielos y se cumple en la tierra. La Biblia dice que los ángeles son ministros que ejecutan la palabra de Dios. Es decir, cuando alguien cree, confiesa esa palabra, pues los ángeles se ponen en actividad para hacer que esa palabra que una persona ha proclamado, que ha dicho en fe, se cumpla. Entonces, ese es el primer paso, pensar en términos de milagros, renovar nuestro pensamiento, cambiar esa manera de pensar de que no se puede por una manera de pensar sí se puede. Con Dios todo es posible, hasta caminar sobre las aguas. Y ese milagro yo leí los testimonios de un avivamiento que hubo en Indonesia a partir del año 65 y en estos testimonios encontramos que un grupo que Dios envió a una aldea a predicar el evangelio se encontraron con que el río estaba crecido y no
no tenían forma de pasarlo. Pero el Señor les habló y les dijo que pasaran. Y aunque ellos tuvieron al principio dudas, sin embargo era fuerte la palabra del Señor en el corazón de uno de los miembros del equipo. Y él dijo, bueno, Dios me está hablando y si ustedes no quieren ir, yo le voy a creer a Dios. Y el hombre entró en las aguas, aunque era un río crecido, un río que tenía más o menos 100 metros de ancho y unos 10 metros de profundidad. Sin embargo, este hombre entró al río y empezó a caminar. El agua le daba hasta los tobillos y cuando llegó a la mitad del río, lo llamó, dijo, vengan, vengan. Y ya el equipo se animó y entró a las aguas y pasaron por el medio de ese río. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado y los milagros que hizo hoy día también los está haciendo. Bien. Segundo paso, este paso es piensa en términos de milagros para renovar el pensamiento. Entonces, para renovar nuestro pensamiento, vamos a tener el caso de cuando Jesús se encontraba con una gran multitud en un lugar desierto y se hizo tarde. Entonces los discípulos se preocuparon por la gente y le dijeron al Señor Jesús, Señor, despide a la multitud porque se hace tarde y no han comido nada y se van a desmayar por el camino. Entonces Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, que le demos nosotros de comer. Y empezaron a pensar en términos racionales. Y ellos comenzaron a hacer cuentas. Y ellos dijeron, bueno, 200 denarios de pan. Eso era una cantidad grande de dinero. Dice, 200 denarios de pan no nos alcanzarían para comprar pan para todos. Pero siguieron con un pensamiento negativo, un pensamiento racional, diciendo, bueno, si tuviéramos los 200 denarios, la misma nos da, porque estamos aquí en un lugar desierto y las ciudades están lejos. Y si fuéramos a una ciudad o a una aldea, no vamos a encontrar pan de una vez preparado para toda esta multitud. Así que racionalmente ellos no veían ninguna solución. Pero había uno de los discípulos, Andrés, entonces Andrés tenía una mente renovada. Andrés ya había aprendido lecciones acerca de los milagros, de que Dios podía hacer milagros. Entonces vino ante Jesús diciéndole, mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Era todo lo que había. Pero él tenía la fe de que el Señor podía hacer algo con eso. O sea, tenía una mente renovada. No es mucho, pero bueno, para Dios todo es posible. Y entonces Jesús tomó los panes y los peces y dio gracias a Dios y los bendijo. Y luego les dijo a los discípulos que los repartieran entre la multitud. Y ellos comenzaron a partir ahí los panes y cada vez que partían un pan se hacían 2 pedazos iguales y cada vez que partían otro pedazo de esos salían otros pedazos iguales. Así que esa fue la forma en que el Señor obró ese milagro en las manos de ellos. Por eso más adelante el apóstol Pedro da testimonio de que lo que palparon nuestras manos, porque ellos palparon milagros en sus propias manos. Y así fue como comió una multitud de 5,000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños. Y sobraron, dijo el Señor Jesús, que recogieran los pedazos. Y sobraron 12 cestas de pedazos, ¿sí? Porque uno de los principios del reino es que en el reino de Dios siempre hay abundancia y sobra. Bueno, entonces ahí encontramos los 2 pensamientos, pensamiento negativo, pensamiento que no piensa en términos de milagros, o sea, ellos dijeron esta situación es imposible, que resolvamos el poder darle de comer a esta multitud, pero vino uno que tenía el pensamiento renovado y dijo, Señor,
aquí están esos 5 panes y 2 peces y Dios obró ese milagro. Entonces, quizás usted no tenga mucho ahí para cocinar o tenga la olla ahí vacía, pero atrévase a poner la olla que Dios le enviará algo para echarle. Entonces, eso lo hacía mi madre, yo eso lo digo en verdad. Mi madre en un tiempo, cuando éramos niños, había una situación difícil y a veces no había que cocinar. Pero mi madre, ella siempre tenía esa afición por sembrar maticas y entonces tenía matas ahí, había gente que venía y compraba matas de flores, matas de adorno. Entonces, sin embargo, aunque no hubiese nada, ella ponía en la olla y con agua. Y luego alguien venía y compraba una mata, 2 matas. Y entonces ella con ese dinero compraba mercado y nunca jamás nos acostamos sin comer. ¿Por qué? Porque mi madre pues era una mujer de fe. Entonces ella ponía la olla y ese es poner la fe en acción. No había que echarle, pero ponía la olla y llegaba a que echarle. Bueno, entonces también yo he sido una persona desde niño con una mente renovada y en mi vida he visto cantidad de milagros de parte de Dios en las circunstancias de la vida que he vivido. Siempre he experimentado cómo Dios hace milagros. Por último, entonces usted tenga un pensamiento orientado hacia el triunfo. La forma de renovar su mente y permitir que Dios obre milagros en su vida es tener una mente orientada hacia el triunfo. Y la palabra del Señor dice que damos gracias a Dios, 2 Corintios 2:14. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo, que no vamos de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, sino de triunfo en triunfo. Yo sé que de esta pandemia va a salir algo bueno, ¿sí? Algo bueno. Y muchas cosas buenas se están dando. La persona que es negativa solo ve lo negativo, la situación, pero nosotros podemos ver multitud de cosas positivas que han sucedido a consecuencia de esta pandemia. Y nomás piense usted cuántas personas en Colombia se ha evitado que murieran en accidentes de tránsito. ¿Cuántas personas han dejado de... yo sé que las tasas de homicidio se han reducido, ¿sí? Y multitud de gente ha cambiado su manera de usar el dinero, de dejar el dinero en las cantinas para ahora estarlo gastando en su familia, en su casa. ¿Se da cuenta? Cosas positivas. Muchos hombres que estaban ahí metidos con la otra, ya les tocó quedarse con su esposa y se dan cuenta que vivir con su esposa es algo bueno. Así que hay muchas cosas positivas. ¿Se da cuenta? Entonces hay que mirar lo positivo, las cosas, y no ser personas negativas. Tenemos que tener un pensamiento renovado. Bien, Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Así que yo sé que después de esto, de esta pandemia, de que cese esta pandemia en Colombia, que va a ser pronto. Yo quiero que usted inclusive repitan eso, va a ser pronto que termina esto. Dice, Dios desaparece esto de la noche a la mañana. Entonces, creámoslo así. Y bueno, en cuanto al trabajo y todo, pues si hemos perdido el trabajo, Dios nos va a conceder un trabajo nuevo. Dios nos va a dar un pensamiento nuevo de hacer algo y vamos a salir adelante. Así que les animo para que caminemos con Dios, porque caminando con Dios, pues Él va a estar obrando en nosotros. Pero para caminar con Dios es necesario entrar en amistad con Él. Por eso yo le invito, estimado oyente, a que usted entre en amistad con Dios en este momento, ¿sí? Y Dios puede cambiar todo ese pesimismo, todo ese negativismo, todos esos pensamientos de derrota, los puede cambiar con su presencia en usted. Nadie que tenga a Cristo en el corazón es un perdedor, sino un ganador. Así que sea un ganador en esta noche. Reciba a Cristo en su corazón
y el Señor va a obrar poderosamente en su vida. Por la fe, anímese ahora mismo e invita a Cristo a entrar a su corazón. Sea impulsivo como Pedro. Así que como Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Dígale, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Yo hoy me acerco a ti, te entrego mi vida. Y Señor, me abandono en tus manos. Y yo deseo confiar plenamente en ti. Entonces, vamos a hacerlo. Repite esta oración. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque estás aquí presente. Yo sé que esta palabra no es de un hombre, sino es la palabra que tú estás hablando a través de un hombre, es tu palabra. Y esa palabra yo la acepto, yo la recibo hoy. Yo necesito, Señor, un cambio en mi vida. Yo necesito dejar de ser una persona negativa y pesimista. Yo necesito ser una persona que cree en ti, un hombre con fe, una mujer con fe. Y Señor, yo te invito para que entres en mi corazón. Señor Jesús, ven a mi corazón. Lléname ahora mismo con tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora mismo te pido que cambies mi corazón. Dame un corazón nuevo y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Señor, yo te recibo por la fe. Y aunque no sienta nada, declaro que estás ahora en mi corazón. Sí, Señor. Y voy a sentir porque tu palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Y tu Espíritu Santo va a hablar a mi corazón y me va a confirmar que soy un hijo tuyo, Señor. Y que tengo confianza en ti, que tú eres mi Padre y que tú cuidas de mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces saludamos ahora sí a Chomis Quintero y a su familia. Siempre están ahí fieles a fortalecerse con la palabra. A Neptalí Gijón también. Qué bueno que esté ahí. Él dice saludos desde Oaxaca, México. Amén, gloria a Dios. Entonces también igualmente un saludo para Neptalí Gijón, para Fidel, para los pastores allí que están en Oaxaca, México. Entonces Dios les bendiga. También Luz Amanda Hernández Holguín nos da un mensaje. Amén, así es, pastor. Había una familia sin mercado y oré durante varios días y Dios permitió que su necesidad fuese suplida. Bueno, Gladys Pérez Vera también dice gracias, pastor, por esta palabra de aliento y de victoria conforme a la voluntad de Dios y el Señor Jesucristo. Bendiciones. Evelyn Bernal, amén. Bueno, Evelyn Bernal también dice saludos a todos, abuelito. Bien, saludos entonces para toda la familia pastoral aquí. Marta Cárdenas, gracias pastor por su palabra, bendiciones. Dor Samojé, gracias pastor por esa palabra de ánimo. Qué bueno que se recibe esta palabra en los corazones. También nuevamente Neptalí Gijón dice amén, gloria a Dios. Bueno, qué bueno que haya alabanzas por esta palabra y así es. Debemos de darle la gloria a Dios cuando Él nos habla, cuando alimenta nuestro espíritu con su palabra. Entonces, qué bueno es decirle gracias, Señor. Sentirnos alegres, porque eso es amor de Dios. Dios nos ama y no quiere que estemos tristes, ni afligidos, ni tampoco desalentados. Tú no eres una persona sin importancia. Tú eres un príncipe de Dios, un hijo de Dios. Así que una hija de Dios. Así que ánimo y adelante. Bueno, no sé, otro Danilo Macías Rivera también, amén, pastor en familia escuchando la palabra. Bueno, dice ver más, pero hay más mensajes de Danilo, pero no lo puedo abrir ahí, pero bueno. Sandra Barrera también, bendiciones hermana Sandra. Claudia Ojeda también.
Hernán Navarrete y hermana María Luisa, qué bueno, un saludo para ustedes y allí con la paz del Señor en su casa, qué bueno que están acompañados ahí. Son 5 en esa casa, los 2 y Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué bueno. María Rinda Villamil, les saludamos también. Fabio y Margarita y los hijos, Cristian y Sharon también, bueno, saludo para ellos y también un saludo para Álvaro Barragán. Dios guarda a sus hijos, sus nietos también. Jaime Preciado también con su familia es muy fiel para estar en sintonía de la palabra y es un hombre que agradecido con Dios y que sabe que Dios le alimenta con su palabra, qué bueno. Carmen Cuta y familia, también les saludamos. Betsy Barrera, mi prima, qué bueno. Ese es un saludo para mi prima. Entonces, me alegra mucho de que esté en sintonía y que su corazón está abierto a esta palabra. Gloria a Dios. Bien. Elvira Suárez. La doctora Erika Hoyos. La doctora Erika Hoyos también. Mabel Ojeda. Bien. Diana Salcedo y su familia también, que están atentos a la palabra, les saludamos. Aquí saludos de la familia pastoral, de la pastora, de mis hijas. Entonces, bendiciones. Nora Espíndola también les saludamos. Bueno, también, no sé, no he visto a Nancy, pero creo que Nancy Torres también y su hermana están en sintonía. Dios les bendiga. Emilcen Acevedo, un saludo para Emilcen y para sus hijos, para Marcos y Vanessa. Bueno, vamos a hacer una oración también como acostumbramos por sus necesidades. Yo creo que un mensaje de fe sin orar por las necesidades y aplicar la fe, pues queda incompleto. Así que vamos a terminar con una oración por las necesidades. Creámosle a Dios, que Dios obra milagros. Bueno, entonces, también a María Isabel Montoya ha sido fiel, a Nayibe Belandia también. Entonces, vamos a orar y oremos sabiendo que Dios oye y lo más importante, les digo en fe, que Dios ya está preparando la respuesta. Dios sabe lo que usted le va a pedir ahora y Él ya está preparando la respuesta. Así que vamos a orar con fe. Nos acompaña también José Jenny López, José Jenny de López, Jorge Rincón y Gladys Pérez Vera. Bueno, entonces oremos al Señor, ponga su petición delante del Señor ahí. Yo voy a orar también por su petición. Padre, en esta hora, creyendo, Señor, a tu palabra, creyendo que tu presencia está aquí con nosotros y está allí, Señor, con cada uno de los hermanos y amigos que están viendo este video, están en sintonía con este video, Padre, y los que van a verlo posteriormente, Señor, oro para que en este instante, Señor, esas peticiones comiencen a ser respondidas. Padre, en el nombre de Jesús, o si son necesidades de provisión de alimentos, yo te pido que envíes el alimento, la provisión, el dinero, Señor de los cielos. Padre, si es asunto del cuerpo, que hay enfermedad, que hay dolencias, en el nombre de Jesús hablo salud para esos cuerpos enfermos.
Y ordeno en el nombre de Jesús que ahora mismo la inflamación, el dolor, el síntoma cese en el nombre de Jesús. Y hablo salud ahora, hablo salud, hablo vida para esos cuerpos. Por las heridas de Cristo declaro que son sanados en el nombre de Jesús. Y reprendo todo espíritu de enfermedad, toda obra del enemigo allí, toda obra oculta, aneurismas, trombosis, cosas que esté preparando el enemigo, ataques para el cuerpo, los anulo en el nombre de Jesús. Y hablo salud en el nombre de Jesús. Y también hablo paz y tranquilidad. En el nombre de Jesús se va todo temor, todo miedo, toda angustia, toda depresión, todo nerviosismo. En el nombre de Jesús se van esos pensamientos negativos, pesimistas. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra, el Espíritu Santo la ha puesto hoy en estos corazones para que crean en Dios, confíen en Dios, y no sean negativos, sino optimistas, piensen en forma positiva siempre. Tengan, oh Dios de los cielos, un pensamiento en términos de milagros. Sepan que cuando no hay solución alguna, Dios puede obrar un milagro. Y Padre, que cada uno piense en el triunfo, no en derrota, sino en el triunfo, porque tu palabra lo dice, que tú nos llevas de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. No somos perdedores, sino ganadores en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Sí, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Saludes entonces a Ligia, Leonor, Salamanca también. Y bueno, con estos últimos saludos nos despedimos. Aquí hay otro, pero a ver si no corre. Bueno, entonces hasta aquí dejamos esta transmisión. No olviden compartir y visitar la página Familia Cristiana Sogamoso en YouTube. Y suscríbase. Necesitamos 1000 suscripciones. Yo tengo fe que pronto vamos a tener 1000 personas suscritas para poder pasar los videos allí también en YouTube, y para que alcance a miles y miles y miles y miles. Bueno, buena noche, felices sueños, que el Señor les dé sueños de convicción, sueños agradables, de victoria, en el nombre de Jesús.